Desde la Copa América de Venezuela en 2007, cumpliendo apenas sus 20 años, pasando por aquella tercia de derrotas entre el 2014, 2015, 2016, pensando que era el final de su etapa con la selección, que por muy increíble que sonara, no se le daba. Tenía en sus piernas un don único, un talento incomparable e inigualable, pero lo del Diego, lo de levantar algo con su nación, con su albiceleste, no. Y a pesar de su renuncia momentánea a la Argentina, volver y ser aún peores con Sampaoli. Aguantó, no se rindió y entonces esa tercia de finales perdidas se transformó en una tercia de finales ganadas. Y vaya finales. 2021, Qatar 2022, 2024. Repasemos en esta crónica todas las finales de Lionel Messi con la selección argentina. Viajamos al 2007, la Copa América de Venezuela. Él apenas superaba la barrera de los 10 partidos con la Albi, aunque claro, era sensación y promesa a futuro. Por lo tanto, el Coco Basile lo pondría como titular siempre. Jugó como un segundo delantero acompañado por Crespo o por Tevez, recibiendo balones siempre de Juan Román Riquelme. Era su primer Copa América, portaba la número 18 en la espalda y claro, llegan los goles. A Perú en los cuartos y una obra de arte a México en las semis. Argentina, como siempre, candidata a llegar al menos a la gran final. Cumplían con las expectativas y por supuesto su rival, el otro obligado a situarse siempre acá, Brasil. Ellos corrían un gran riesgo. Dunga no llevó a Kaká, que era Balón de Oro, a Ronaldinho tampoco, ni a Adriano ni a Ronaldo. Es decir, dejaba fuera la mayoría de los titulares a las figuras. Aún así, con Robinho, Julio Baptista o Elano prometían, por lo que esta final sin duda anhelada. Llegamos entonces sí a la primer caída de Lionel. Desde el cuarto minuto Julio Baptista les hacía un golazo, colgada en el ángulo imposible para Bondancieri, y entonces a remar contracorriente. Leo se cargó por banda izquierda, generó una jugada que de buena forma Brujita descargó, Juan Román la estrelló en el palo y de ahí se crecía el scratch. Tras un centro de Dani Alves, Ayala intentó cortar y terminó en autogol. 0-2 y eso no era todo. La tarde se pintó aún más gris con el tercero definitivo marcado por él mismo, por Dani Alves. Messi logró anotar para descontar aunque había un fuera de juego. Así que sin meter las manos, 3-0 humillados, caían ante su acérrimo rival. Perdían el clásico de las Américas y esto para la albiceleste era doblemente avergonzante. En la Copa América pasada, en la del 2004, también se midieron a Brasil en la final, también perdieron. La canariña bicampeona. Messi en su primer final, medalla de plata, intentando recibir consolación por parte de Blatter. Así se despedía Leo de su primera oportunidad de campeonato. Como ya se pudieron dar cuenta, no incluiré categorías menores. No mencioné el Mundial Sub-20 ni tampoco los Juegos Olímpicos que vinieron un año después. Nos vamos a enfocar únicamente en la mayor. Pasamos sus mejores años a nivel clubes, sus peores a nivel selección. Las épocas de Guardiola, sus 4 balones de oro de manera consecutiva, sus 91 goles en un solo año natural, porque ahí, dirigido por Maradona o el Checho Batista, una Argentina de dar vergüenza. En el Mundial de Sudáfrica, ni un solo gol de su parte. Y en la Copa América que se jugó en su nación, tampoco. Ni un solo gol. En ambas competiciones eliminados desde cuartos de final. Fue aquí donde las críticas invadían su persona, esa incesante comparación con el Diego, de la cual era día tras día intentar hacerle saber a él y a todos los fanáticos de Messi que nunca lo igualaría, que él era pecho frío, un español disfrazado de argentino, que él no entendía ni compartía esa pasión. Porque si en Europa brillaba, si vencía una y otra vez al Madrid, al Manchester United, a los mejores equipos del mundo, ¿por qué cuando vestía al Albi? No. ¿Por qué se apagaba? ¿Por qué desaparecía? Y él en silencio se mantenía. Cada eliminatoria, cada partido, cada fecha FIFA volvía a su país. Volvía a portar la 10 y el gafete de capitán, llegando a su segunda gran final. Brasil 2014. En esta Copa del Mundo podríamos decir que no atravesaba sus mejores momentos como barcelonista. Posiblemente el peor, dirigido por el Tata Martino. Perdiendo la Liga con el Atlético, la Copa con el Madrid, la Champions fuera desde cuartos. Sin duda, su peor temporada. Aunque era Messi, y al llegar al verano y al hacer el viaje a Brasil, de nueva cuenta las esperanzas de millones de argentinos puestas en él. Como favoritas, la selección española, la alemana, la brasileira, por supuesto, y hasta la francesa. Argentina, a pesar de Messi, no aspiraba al campeonato mundial.
por su entrenador que no era tan reconocido a nivel global y por muchos de sus compañeros que simplemente no encajaban. El 10 cerró la boca de todos aquellos que dudaban, de todos aquellos que le llamaban agachón, ya que sin él ni de grupos pasaban. Hizo gol en el debut ante Bosnia, con el cual se llevaron los 3 puntos. Eran tan deficientes en el juego que no podían con Irán, hasta que tuvo que salir él, frotar la lámpara mágica y sacar un zurdazo al 91 para firmar otros 3 puntos. Y en el último duelo del grupo con Nigeria, recibir 2 goles y él tener que hacer otros 2. Así que Messi tapaba los baches y las carencias de esta selección. Porque sí, en el papel todo se veía muy lindo, 9 de 9 puntos, aunque si descubrimos que todo era Messi, se volvía más difícil el predecir el campeonato. Mucho más mérito aún para el 10. Llegaban los octavos de final ante Suiza, partido apretado, trabado, en el que se fueron a los tiempos extras y a punto de los penales sirvió para el Fideo y Di María, como siempre, con goles importantes. Los metió a los cuartos ante los belgas. Construía Messi la jugada, entregó para el Fideo y en el rebote Higuaín la mandó a guardar, metiéndose así a las semifinales. Paso a paso avanzando, nunca convenciendo, nunca enamorando, eso sí, siempre ganando. Pues lo mismo sucedió en esta penúltima ronda con Holanda. Se fueron hasta la última instancia, hasta la tanda de penales, donde él convirtió el primer disparo. Y el chiquito Romero se vistió de héroe para que Maxi Rodríguez hiciera el cuarto y último, el que desataba lágrimas, emociones, alegría incesante. Argentina de vuelta a una final 7 años después. Argentina de vuelta a una final de Copa del Mundo 24 años después. La última ocasión en la que vivieron ese nivel de partido en 1990 contra Alemania, con un 10 estrella, el mejor del mundo, vistiendo esa camiseta azul oscura. Ahora, en 2014, contra Alemania, con un 10 estrella, el mejor del mundo, vistiendo la misma camiseta oscura. Y al igual que en el 90, cayeron por 0-1. En esta, lo mismo. Un partido en el Maracaná recordado por las fallas del Pipita y Palacio, aunque el propio 10 dice lamentarse de su jugada como de ninguna otra más. Las primeras ocasiones eran de los sudamericanos. Pipita, un primer impacto por fuera. Kroos tocaba atrás solo, Higuaín solito, Pipita por fuera. Estaba solo, abierto, solo frente a Neuer y la mandó muy, muy lejos. El mismo Higuaín pudo marcar, aunque estaba en posición adelantada. Todo era para la Argentina, incluso en la segunda parte, donde Leo la tuvo perfecta con la zurda y cruzaba de más. Higuaín persiguió la pelota, Neuer sacó los puños, lo derribó terriblemente. ¿Pudo ser esto penal? Lo ignoró el árbitro italiano. 0-0, y mientras pasaban los minutos, Alemania se iba creciendo. Los de Sabella se desesperaban, sabían que tuvieron las mejores, las más claras, las dejaron pasar. Messi en su jugada clásica lo intentó por arriba. Se acababan los 90 minutos y entonces alargue, donde los teutones perseguían una, solo una. Los argentinos tuvieron otra igual o más clara que las pasadas. Palacio no sé qué intentó, no lo puede entender, y tanto no puedes fallar, tanto no te puedes perder. Cuando quedaban solo 8 minutos, centro de Schürrle, recepción de Götze y el gol de Alemania. Ellos no necesitaron dominar, ellos supieron ser efectivos, ellos buscaban una y una consiguieron. Se recordaban aquellas trágicas derrotas con esta selección, esa final del 90 o bien los 2 mundiales que había jugado la Pulga, el 2006, el 2010. Y tras un tiro libre que mandó muy por encima, el silbatazo final. Argentina en la segunda final de Messi perdía. Volvía a quedarse cerca, volvía a quedarse a una victoria en la orilla, en la que pudo ser una historia perfecta por ser su tercera estrella, por ser la revancha del Diego con la Mannschaft, por el lugar donde se jugó en Brasil, en el Maracaná. Lo tuvieron, lo desperdiciaron. Messi pasaba por un lado de la copa dejando una imagen tristísima. Segunda final perdida. La siguiente llegó solamente un año después, en 2015, cuando recobraba confianza en sí mismo a nivel clubes, con esa incorporación de Suárez para formar la MSN, con las instrucciones de Luis Enrique para volver a ganarlo todo: Copa, Liga y Champions. Él brindando de nueva cuenta otra de sus mejores versiones, siendo ahora más maduro, más asistidor, aunque no menos goleador, porque cuando marcaba eran goles de alto calibre, como ese tanto al Athletic de Bilbao en final de Copa, o qué decir del recorte a Boateng, la definición ante Neuer en esas semis con el Bayern. Pues fue ese mismo Messi el que llegó al verano del 2015 a una nueva Copa América,
ahora dirigidos por el Tata Martino, con la misma generación de siempre, con sus amigos y compañeros de toda la vida. Kun, Pipita, Fideo, Chiquito, Masche, Otamendi. Sin complicarse mucho, pasaron de grupos, de cuartos y de semis. Lo esperado, lo de siempre. Pero desde ya empezaba esta sensación del cuándo. ¿Cuándo era la buena? Pasaba desapercibido todo lo otro logrado, todas sus cifras, todas sus distinciones individuales o el constantemente llegar a las finales. Porque lo único que se le exigía era cuándo llegaría el trofeo. ¿Cuándo igualaría al Diego? 4 de julio, nueva oportunidad. Su tercera ocasión en Chile ante Chile. Ante la generación dorada de Sampaoli con Claudio Bravo, Gary Medel, Rey, Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Ellos, al ser los locales, al ser anfitriones, tendrían una especie de ventaja. Ahora bien, los de enfrente, al tener a Messi, doble o triple ventaja, simplemente por ser Messi. En esta tercer final, lo de Higuaín ya pasó a ser de escándalo. A diferencia del partido de Alemania, acá sí la pasaron mal en defensa. Romero tuvo que detener varias. Alexis Sánchez fue un auténtico demonio, una pesadilla. Al frente generaron poco, pero lo que generaban era para concretarlo. La Betsy de frente al arco y la del Pipita que llegó, pero la mandó por afuera. Y entonces los penales, donde igual que siempre o que casi siempre el 10 y capitán la mandó adentro. Convirtió para darles confianza. Los chilenos certeros en sus primeros 2 cobros y entonces sí, Higuaín confirmaba el ser el villano de esta historia trágica. De esta pesadilla de generación en finales la mandaba muy lejos, dejando todo servido para que Chile se convirtiera por primera vez en campeón de América. Ever Banega siguió el ritmo del Pipita, también errando su cobro, y Alexis Alopanenka hundía a la Argentina. De nueva cuenta con las manos vacías. Por tercera ocasión tener la foto de Messi con la cabeza agachada, con su medalla de plata, con la tristeza enorme triplicada. 2007, 2014, 2015. Y una más en esta seguidilla, el 2016. La mismita historia. Verano, Copa América, ahora en Estados Unidos. Con los mismos jugadores, con el mismo entrenador, con Lionel como figura. 3 goles a Panamá. Gol y 2 asistencias a Venezuela en cuartos. Golazo de tiro libre a Estados Unidos y 2 asistencias en ese mismo partido de semifinales. Para llegar a una nueva final. Su cuarta en la cuenta, claro, como siempre, figura, goleador, el mejor del torneo. Pero cuando llegaba a la final, cambiaba, simplemente diferente, otro Messi. En Nueva York se reencontraban con Chile, quien ahora pelearía su bicampeonato sin Sampaoli, ahora con Pizzi. Y la misma pregunta de siempre, ¿cuándo? ¿Cuándo sería el momento? ¿Cuándo el fútbol cedería para Lionel? Y creo que está de más el decirles quién se perdió ocasiones. Pipita, tras un error defensivo, Higuaín solito, Higuaín otra vez por fuera. La mismita que ante Alemania, y es que era increíble. El mismo hombre hizo 36 goles en Serie A en esa campaña, un récord nunca antes visto. Era infalible de frente al arco, nunca se perdía esa hacia acá, siempre de los siempre fallaba. Se sentía dentro de los mismos jugadores en sus caras esa desesperación. El fútbol, a lo que jugaban, pasaba a segundo plano. Esto parecía ser una guerra personal, una guerra interna en la que se olvidaban de quién era el rival o cuál era su formación. Ellos solo querían quitarse ese peso de encima y finalmente ser campeones, pero así nunca podrían. Chile se les puso de pechito y les daba ventaja. A ellos les expulsaron a un hombre desde el minuto 28 y respondían de la misma manera. Con otro error garrafal, roja para Marcos Rojo, un patadón por detrás a Arturo Vidal, confirmando el que la cabeza la tenían en otro lado. Y entonces 10 contra 10 para vivir una calca, una réplica de la final del año pasado, llegando a los tiempos extras y hasta los penales. Chiquito Romero atajaba el primero, detenía el disparo de Vidal y podría haber ventaja argentina. Podría ser ahora sí el momento, ahora sí la hora. El 10, como siempre, tomaba la pelota y se percibía un nerviosismo diferente, una tensión absoluta, porque en caso de fallar, de nueva cuenta, críticas invasivas, pecho frío y todos sus derivados. La tomaba Messi, se paraba frente a Bravo, Messi por el primero, Messi por arriba. Messi se la perdía, Messi la dejaba ir, se venían abajo anímicamente. Convertía a Chile, remediaba el error Mascherano, siguió impecable Chile. Volvió a nivelar a Agüero, pudieron volver y en el cuarto Biglia detenido por Bravo, y en Leo la cara de preocupación. Se tapaba con la camisa la cara, sabía lo que esto significaba.
un penal más y de nueva cuenta otra derrota. Otra vez la misma historia. Fue el Gato Silva el encargado y adentro. Gol de Chile. Chile bicampeón y esto ya era el colmo. Esto era imposible de creer, simplemente indescriptible. ¿Cuántas y cuántas veces pudieron hacerlo? ¿Cuántas y cuántas veces lo tuvieron para lograrlo? Este era el tercer verano seguido en el que jugaban torneo internacional y llegaban hasta la final. Alemania en 2014, Chile en 2015, Chile en 2016. Tirado en el campo, llorando, destruido por completo, como nunca antes se le había visto. Messi tocaba fondo, simplemente no podía, ni dejando todo, ni luchando hasta el final, por culpa de Higuaín, de Banega, de Biglia y claro, de él mismo. La selección argentina y Messi simplemente no van. Que es increíble, pero no se da, que ya está, se terminó para mí la selección. No es para mí. Le daba la vuelta al mundo la imagen de él tirado llorando y ahora, con estas declaraciones, peor. Apenas a sus 29 años se despedía de su nación. Le decía adiós a su albiceleste siendo el 10, siendo capitán, siendo goleador, siendo la única esperanza. Después de haberse quedado tan cerca, la Pulga se despedía de Argentina. Intentar describir a día presente lo que se vivía con críticas para él en esos momentos simplemente es imposible. Los fanáticos de Cristiano enaltecidos porque él sí levantó algo con su nación, siendo mucho más improbable. Portugal, una selección que nunca había conquistado algo, ahora de su mano levantando la Eurocopa. Un torneo mucho más complejo que la Copa América. Así que críticas de los aficionados de Ronaldo, críticas también de todos los maradonistas porque el Diego sí lo lograba, porque el Diego nunca renunció a esta camiseta. Al Diego lo hicieron renunciar, le tuvieron que cortar las piernas para sacarlo de ahí. Él se mataba por la Albi, él los sacó campeones del mundo. Así que para Messi sus peores momentos, los más oscuros en toda su carrera, todo el talento, todo el trabajo, todo el sacrificio, todos los logros, todo lo que sucedía en su trayectoria, lo cambiaría por un solo trofeo con la Argentina y siempre negado. Decidió volver para rescatarlos de la peor crisis en muchos años, con el patón Bauza, después con Sampaoli, con quien se sabe existían conflictos grandes, peleas internas. Unos dicen que el propio Leo era quien reinaba y mandaba en el vestidor, que de esto se quejaba Sampaoli, aunque nada que reprocharle, ya que él fue el salvador del peor fracaso posible, quedarse sin ir al Mundial. Así debajo llegaron a caer, al borde de no ir a un mundial. Él los metió con un hat-trick en la última fecha con Ecuador. Aunque claro, esta era la crónica de una muerte anunciada. Por supuesto que en Rusia 2018 no se esperaba nada de ellos y así fue. Eliminados prematuramente desde octavos de final por Francia. Y aunque seguía y seguiría portando esta camiseta, nos hacíamos ya todos a la idea de que esta carrera legendaria, la de uno de los más grandes de todos los tiempos, tendría siempre un asterisco. Y ese sería el ganar un mundial o bien ganar algo con Argentina. La edad ya pasaba factura. Superaba los 30, los 31, los 32, los 33. Se notaba una mejoría en la selección con Lionel Scaloni. Cambiaban de generación. Se fueron quedando en el camino los Banega, los Biglia, Mascherano, Romero, claro que también Higuaín. Resistiendo solo muy pocos, contados. Otamendi, Fideo, Kun y el 10. Llegando nuevos nombres. Cuti Romero, Leandro Paredes, De Paul, Lo Celso, Lautaro y un desconocido hasta ese momento arquero de nombre Emiliano Martínez. Y es así donde llega la quinta final, la quinta, la vencida, la que finalmente trajo gloria en 2021, en medio de una terrible pandemia, en una Copa América que estaba presupuestada para jugarse en su tierra, para jugarse de vuelta en Argentina. Y debido a los impedimentos de visados, de viajes, de fronteras y de restricciones, se tuvo que cambiar de último momento a Brasil, a la tierra donde él vivió una de sus tragedias. Esta generación, este grupo se notaba entregado a él, pasarle todas las pelotas, dejarle todos los tiros libres, todos los penales o simplemente hacerlo más vistoso y por fin darle la gloria, para que marcara, para que convirtiera, para que finalmente festejara algo. Y así se fue cosechando poco a poco. 4 partidos de grupo avanzando con claridad. En los cuartos de final tumbando a Ecuador con otro gol suyo con 2 asistencias. En medio de una burbuja, de una larga concentración hotelera, aislados de sus familiares. Más de 40 días juntos conviviendo día y noche.
donde él pasaba su cumpleaños número 34. Viejo ya para muchos, y mientras iban pasando y pasando de ronda, se revivía ese sentimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en que esta es la buena? En que ahora sí, por fin se logrará. Semifinales con Colombia, gol de Lautaro Martínez a pase de Lío. Les empató Luis Díaz y cuando tuvieron el arco abierto, Lautaro la estrelló en el único hombre que estaba dentro de la portería. Recordando aquellas fallas de Higuaín, a esas tragedias. Llegaban a los penales con el nerviosismo de las tandas y de ese desacierto con Chile presente. Acá Messi marcaba y entonces el Dibu se hizo famoso. Provocaba a los cobradores cafetaleros con sus gritos. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Sí, mirá que me estoy la cosa del atajo, Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Detuvo 3 impactos para meterlos a la gran final. De nueva cuenta al último partido, al que podría ser el definitivo. El que terminara con esta malaria, con esta mala racha, y cuentan los propios jugadores que en el hotel jugaban mucho al truco, a este juego de cartas en el que ellos intentaban adivinar a ciegas qué carta les salía. Y si lo hacían, significaba que serían campeones y se lo tendrían que tatuar. Pasaba el Papu, atinaba. Otamendi, atinaba. Kun Agüero, atinaba. Di María, atinaba. Le tocaba a Messi, falla. Falla, falla. Y cuando sale la carta del 5 de copas, ¡pum!, adivina Messi. Cuentan ellos que festejaban como si hubiera marcado un gol, que gritaban campeones, campeones, porque según ellos la suerte finalmente estaba de su lado. Y esa carta más que especial, 5 de copas. Esta era su quinta final, su quinta disputa por una copa. Así es como llegamos a la primer noche mágica y gloriosa con esta camiseta para toda su carrera, el 10 de julio del 2021. En el Estadio Maracaná ante los locales, ante Brasil, con quienes él perdió su primer final en el ya lejano 2007. Su revancha puesta mejor que nunca. De Paul mandó el trazo largo para Di María. Recibió, punteó por arriba, gol. Gol argentino, gol de Fideo, gol de Di María. Argentina 1, Brasil 0. Se dedicaban a lo largo de todo el partido a cubrir a Neymar, a impedirle esa anotación, impedirle el que les quitara su final, el que los hiciera perder su ventaja. Mientras tanto, el Dibu detenía 2, 3 remates. El tiempo transcurría su marcha. Los argentinos y los cientos de millones de fanáticos de Lionel a lo largo del planeta, colgados de la punta de sus sillones, porque cada minuto que pasaba era uno menos en la cuenta regresiva. Era un paso más cercano que se daba en su título, en su trofeo, en terminar su eterna sequía. Estuvo a punto de hacer un gol de oro, se resbalaba. Se agregaron 5 más. Pasaba el 90, el 91, el 92, el 93 y por fin se acercaba. Por fin se sentía. El 94, el 95, unos cuantos segundos más y tras un rechace por la banda, Messi tirado en el suelo. Se terminaba el sufrimiento, se terminaba ese discurso de llamarle pecho frío, agachón, antiargentino. Argentina campeón de la Copa América del 2021. Lionel Messi a sus 34 años de edad finalmente lo lograba. Tras resistir, tras caerse una y otra vez, aguantar a tantas derrotas, retirarse, volver, ver cómo pasó toda esa generación de cracks y no conseguir nada con ellos. Tener que adaptarse y conocer a estos nuevos, a estos jóvenes o bien poco experimentados con Albi. Ser dirigido por Scaloni, quien llegó a ser su compañero para que finalmente ese 5 de copas, esa carta en el truco se hiciera verdad. Su quinta final, su quinta oportunidad por el trofeo era la buena. Argentina festejaba tras 28 años de no levantar nada. Messi campeón después de tropezar en 2007, 2014, 2015, 2016. Primer lugar de la Copa América 2021. Con esto ya era suficiente, ya no había algo más pendiente, ya no existiría ese asterisco en su carrera, ya se podría retirar con muchísima tranquilidad. Le podría decir adiós a ellos e incluso a su carrera, pero no, él siguió. Puso ahora en su mapa como su siguiente objetivo Qatar,
La Copa del Mundo que se viviría en diciembre cuando él tendría 35 años, siendo ya un auténtico veterano, siendo claramente ese su last dance. A esta generación se le apodó la escaloneta y ellos convincentemente consiguieron el boleto a su siguiente mundial, caminando, manteniéndose invictos, aplastando a Italia en la finalísima. Y entonces la duda de siempre: ¿por qué no? ¿Por qué no creer? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no pensar? Si él ya se había quitado esa presión, esa tensión, ese nervio, ¿por qué no podría llegar al cierre de su vida futbolística esa tan ansiada Copa del Mundo? Los hinchas recrearon una canción para llamarla Muchachos, en el que contaban y cantaban esa ilusión, esas ganas de ganar la tercera, de ser campeones mundiales, recordando al Diego que desde el cielo lo pueden ver apoyando a Lionel. En medio de una primera adaptación a nivel clubes, fuera de Barcelona, intentando acostumbrarse al PSG, llegó a Qatar, donde en medio de esta ilusión, euforia, ansias de jugar, tropezaron en el primer partido. Se les caía su largo invicto, se revivía la preocupación y se aumentaba tras no poder sacar ventaja con los mexicanos en el primer tiempo. Sentir que se podrían ir desde fase de grupos metiendo algo de drama para que apareciera él. Y con su zurda mágica, su disparo por debajo pegado al palo, revivir y empezar la carrera por la tercera. Pasar de grupos, llenar todos los estadios con sus hinchas, vencer a los australianos con gol suyo, sufrir de forma sofocante con Holanda llegando hasta los penales, donde nueva cuenta el Dibu los cargó para meterse así a las semifinales, dejando esa asistencia icónica a Nahuel Molina. Ese festejo con las manos en los oídos, esa mítica frase del ¿qué mirás, bobo? En semis, cine y show del 10, un gol de penal, una asistencia de mago que solo él, sacando a pasear a toda la defensa croata, Joško Vardiol. Así que el sueño y esa pregunta que un año atrás sonaba loca e impensada, ahora era una realidad. El por qué no creer o soñar, ahora era: creamos, soñemos, porque los argentinos Julián, Enzo, De Paul, Dibu, Cuti, Otamendi, Di María, Scaloni y Messi estaban ya en una final más, en la sexta para Lionel, en la segunda para la escaloneta. Y fue un 18 de diciembre del 2022 en Lusail Stadium, Doha, Qatar, donde se vivió la mejor final y el mejor partido de todos los tiempos. Por el contexto del partido que se jugó, por las emociones, por los protagonistas: Francia, Argentina, Mbappé, Lionel Andrés. Se ponía en marcha la gran final de la Copa del Mundo, en la que rápido se volcaban al frente y rápido tenían consecuencias positivas. Un penal marcado a su favor, uno más para el 10, el más importante de toda su carrera. Se paró frente a Lloris, cruzó el disparo y adelante en el marcador. Gol de Messi, gol argentino, 1-0 arriba. Eran mejores, eran dominantes, estaban anulando a los vigentes campeones, y en una jugada que él inició, que construyó con Julián sirviendo para McAllister, centrando al Fideo, gol de Argentina, gol de Di María, el ángel de las finales, el Fideo duplicando la ventaja. Argentina 2, Francia 0. Todo esto vivido en el primer tiempo. En la primera parte ya tenían cosechada la victoria, la tercera estrella, la Copa de los Muchachos. Recordando siempre a Maradona por tener a su nuevo 10 como figura, como ese capitán que se los echó el hombro, y como pasó con el Diego en el 86, tuvieron ventaja de 2-0, la desperdiciaron. Cuando más cerca se sintieron del título, Mbappé y Francia consiguieron un penal que ahora el Dibu no logró contener. Mbappé se mostró fuerte y al minuto siguiente el mismo doblete. Un golazo, una volea que llevaba a todos los argentinos a tener que replantearse esta final, este partido, estas emociones, después de estar celebrando, ahora a empezar de ceros. Se fueron hasta el alargue, donde Messi marcó de nueva cuenta su doblete, su séptimo gol en ese mundial, y el demonio parisino, la pesadilla argentina, lo mismo. Hat-trick de Mbappé llegando hasta la tanda definitiva, hasta los penales. Y entonces sí, el corazón palpitando a 180 por minuto. Estas instancias traían buenos recuerdos recientes por el Dibu contra Holanda, contra Colombia, pero pésimos en finales, sobre todo para Leo, con Chile en 2015 o en 2016. Difícil saber qué esperar, y entonces llegamos al momento definitivo. Cobraba primero Kylian, acertaba 1-0. Messi tranquilo, sencillo, adentro, 1-1. Dibu al arco otra vez. Dibu intentando desconcentrar. Dibu atajaba, bailaba. Dibu detenía. Dybala marcaba. Tchouaméni para afuera. Don Emiliano Martínez figura de nueva cuenta.
2 penales que no entraban en su arco, y qué decir de esa tajada de último minuto a Kolo Muani. Paredes, gol. 3-1 arriba, descontaba Francia, y el definitivo sería Montiel el encargado. Gonzalo Montiel podría darles la tercera estrella, la gloria eterna. Montiel por el campeonato del mundo. ¡Montiel va! ¡Argentina, campeón del mundo! En la mejor final posible, con los mejores entrenadores posibles, con las mejores selecciones, con las mejores figuras, con un final dramático, con un cierre auténticamente perfecto para Lionel Andrés Messi, el hombre que esperó y esperó, que sufrió y sufrió, que persistió y se levantó como ningún otro. Su recompensa así de grande. En su quinta final, una Copa América, un año más tarde, Copa del Mundo. Y un año y medio después, él en el ocaso de su carrera, en el 2024, cuando naturalmente ya estaría retirado, teniendo 37 años, el bicampeonato de esta escaloneta histórica. Argentina ya no solo era la que jugaba bien, la que siempre ganaba, ahora era una selección temida, respetada, que ya se conocían a ciegas, que jugaba por nota, sabiendo perfectamente dónde estaría ubicado cada jugador, y así lo demostraron en Estados Unidos, sin tener a la Pulga en su mejor nivel. A veces marcando Julián, otras más Lautaro Martínez. El 10 convirtiendo su gol en semifinales para pasar de Canadá. Y en la final, en la séptima, en la última de este listado, un solo gol. Leo tuvo que abandonar el campo llorando, sufriendo por una bola en el tobillo, por una lesión, por la preocupación de perder otro partido de esta magnitud. Aunque esta escaloneta ya se la sabía a la perfección. Ya sabe cómo jugar este tipo de encuentros. Se fueron a la larga y con un pase filtrado de Lo Celso a Lautaro para adentro. Gol del Toro, gol de campeonato, gol de bicampeonato de América. Argentina dominante, sin ser aplastante, siendo ganadora, doble vez ganadora, con o sin Messi, con un gol de ventaja como siempre, con un nuevo trofeo por levantar. Argentina, Lionel Andrés Messi Cuchitini en su séptima final, su tercer galardón, su tercer medalla de oro, su tercer copa llevada a casa. Una historia auténticamente de superación, de resiliencia, de constancia. De esperar 2007, 2014, 2015, 2016 para tener 2021, 2022, 2024. Y así como les mencioné que en el 2021 ya no había necesidad de nada, que él por su edad ya podría decir adiós, se aguantó y se esperó para tener otra más en 2022 y otra más en 2024, ahora parece que llegará, que estará en 2026 a sus 39, en lo que ahora sí debe de ser su última participación. Y claro, vuelven a ser candidatos. Vuelvo a pensar que no tiene que demostrar nada ni a él, ni a los argentinos, ni a nadie, pero ahí estará. ¿Y quién quita que esta crónica pasando el verano tenga que ser actualizada? Y en lugar de hablar de 7 finales, tengan que ser 8. Mientras tanto, te invito a que te suscribas a este canal. Si gustas, puedes repasar la era completa de Scaloni. Tengo 2 partes publicadas, con su llegada y esa primer Copa América en la primera, y la segunda con las glorias en Qatar. También invitadísimo a registrarte con Stake, nuestro único patrocinador, el patrocinador oficial. Te dejo el link abajo en la descripción. Con 400 pesos jugados te llevas 400 de vuelta. Me sirve de muchísimo tu apoyo y nos vemos muy pronto con la siguiente crónica aquí en Padigol.